Mi padre era de Andújar, una gran ciudad, y mi madre de un pueblecito donde yo nací, de la provincia de Jaén, que se llama Torredonjimeno. Un pueblo de interior, donde todos son olivares, fábricas de muebles. Mi madre lo abocó a ir al pueblo. Entonces, en mi pueblo se morían de hambre, porque allí el que trabajaba era mi abuelo, padre de mi madre. Mi abuelo era tratante de ganado, con lo típico que le decían corredor, con su carnet de autorización, pero claro, mi padre allí pues no tenía trabajo y como tantísima gente pues se vino a Cataluña, no se vino en el tren porque se enteró de que deportaban personas y se fue con su cuñado, con un vecino que era camionero. Y entonces decidió venirse a Barcelona. Aparte de que había algunos familiares de mi madre, algunos primos y tal, en Barracas del Campo de la Bota, no había vivienda para nadie. Mi padre enseguida encontró trabajo, que fue el trabajo que tuvo siempre. Encontró trabajo en una empresa que trabajaba en el acero inoxidable y bueno, se adaptó bastante bien. Compró una barraca allí, la arregló, que bueno, tú entrabas dentro de la barraca y parecía una casa. Por fuera tú veías que era un barrio de barracas. Y como no querían tener a los hijos allí en esas condiciones, pues nos dejaron con los abuelos. Yo tenía 3 años cuando mis padres se vinieron aquí. Entonces, cuando ya tenía como 4 años para 5, mi hermana 2 años más, pues nos traían en verano, la abuela, aquí a que estuviéramos con los padres. Y recuerdo cuando bajaba del tren en la estación de Francia, lo primero que notaba muy diferente a mi pueblo era el olor a fábrica. Y en verano, lo que como niño no entendía, cómo hacía tantísimo calor y no había sol, porque era todo una nube, una neblina grisácea. Y esto era la contaminación que había. Y entonces, bueno, lo típico, cuando entraba allí al barrio, pues me fijaba mucho en las cosas. También me chocó mucho lo que eran las calles en sí, que algunos pues la puerta de su barraca pues la tenían con cemento, algunos trozos de calle habían puesto pues cascotes así como de baldosa y tal, y lo habían aplanado y tal, era la limpieza que había. Luego, evidentemente había lugares donde ahí pues tiraban toda la porquería y tal, ¿no? Había un sentido de vecindad, de las puertas abiertas, las tardes cuando plegaban del trabajo que salían a la calle en verano a cenar, los vecinos que se invitaban unos a otros, todo eso lo recuerdo. Y bueno, y las fiestas de San Juan y este tipo de cosas, ¿no? Ellos vivían en la parte que pertenecía a San Adrián, a lo que llamaban el Parapeto. Cuando decidieron tenernos fue en el 62, que recuerdo muy vagamente que habíamos ido al colegio de las 4 Torres en Pekín, que eran los escolapios los maestros, pero resultó que una noche de septiembre un vecino, Manuel, aporreaba la puerta llamando a mi padre diciendo que el río Besós se estaba desbordando. Y entonces fuimos de madrugada corriendo al castillo y recuerdo que nos pusieron en un pupitre, claro, los pupitres hacían bajadas, de eso me acuerdo, que me caía, y cuando llegamos había mucha gente allí, pues con mantas, allí refugiándose de la riada. Y al día siguiente, que era un día de sol, pues los niños, yo recuerdo que fuimos a la playa a ver todo lo que había en la playa, animales muertos, había muchos carretes de hilo, seguramente de Tarrasa, Sabadell y todo lo que arrastró la riada. Y automáticamente, creo que pasaron días, muy pocos días, decidieron llevarnos otra vez a Andalucía, para que no estuviéramos en esas condiciones. Y ellos seguían aquí trabajando. Allí cuando entrabas al Campo de la Bota, lo que dividía el barrio de Pekín de lo que era el Parapeto, era lo que había sido un antiguo puente, todavía había un trozo de barandilla de algunos metros, que según me explicaban, había pasado por allí la antigua riera de la Madriguera, que venía desde Horta, pasaba por la calle Perpiñán del Besós, Barcelona, y iba a desembocar, a parar allí, al Campo de la Bota, a la playa. Justo al lado había Can Nomen,
Can Nomen era una carbonería, eran las únicas casas que había. Y luego estaba, en Can Nomen también, pues había la panadería, que una cosa que a mí me chocaba mucho era cuando pesaban las barras de pan y también te daban un trozo. Sí, esto que le llamaban la torna. Vendían el pan y lo pesaban. La panadería de la Mercedes, y al entrar a la calle ancha del Campo de la Bota había en forma de U unas cuantas casas, 3 o 4 casas que tenían hasta tejas y todo, que decían que ahí vivía como una especie de alcaldesa de barrio. Eso contaban, ¿no? Y esos eran los únicos que tenían luz, porque había el poste este grande de la luz y una barraca en la parte izquierda, enfrente de esas, que era de un primo hermano de mi madre, que trabajaba en la hidroeléctrica, y al ser trabajador de la eléctrica le dejaron poner un cable y tenía luz. Alucinante. El resto, yo aún recuerdo el olor del carburo, que mi padre, el carburo a veces hacía terrones y tenía un martillo para deshacer los terrones y meterlo dentro del carburo, que eran las lámparas que utilizaban los mineros, que hacía el carburo hace un olor muy fuerte. Luego recuerdo que hubo el camping gas de luz, también, fue el Nova Más. Habían varias fuentes. Las mujeres, mi madre y mi tía, se pasaban horas y horas haciendo cola en las fuentes y volviendo otra vez. Fuera los cántaros para tener agua potable para beber o para lavarte. Imagínate en invierno. Era tremendo, ¿eh? El palizón que se pegaban. Si no había luz, no había lavadoras. El lavadero estaba en Pekín, en el trozo de Pekín. Cruzábamos el paso a nivel de donde estaba esto que comento de Can Nomen y tal, y íbamos ya a lo que era la mina, al bar de Quilino, a ver las películas, el León Dactari, el Virginiano del Oeste. Bueno, íbamos, pues nos llevaban los padres de los niños, aparte que iban a tomarse ahí algo, un refresco, algo, en verano, y veíamos la televisión, ¿no? Habían tiendas, ultramarinos. Yo recuerdo de tiendas 2, la tienda de la Angelita, y luego había otra tienda que era la más grande, no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo del perro que tenía el hombre. Era un caniche gigante. Sí, sí que había. Incluso algunas, cuando vinimos a la mina, en el 73, pusieron también comercio aquí. En el Campo de la Bota hicieron unas, digamos, como barracas, nuevas, lógicamente, de tochana. Había las duchas, había las letrinas, y estaba al lado, estaba la escuela Chepentali. Esa escuela que luego hicieron, después de que tiraron el castillo, pues hicieron una escuela. En los finales de los 60, 70 todavía estuvieron. Luego al lado pusieron también la cooperativa de las flores, la cooperativa gitana, donde había mucha gente de mi familia que lograron a través de las gestiones que hicieron con Cáritas, venderle a lo que luego fue Galerías Preciados, a Jorba Preciados. Le vendían los centros de flores que hacían y espejos de mimbre. Ahora de adulto pues me di cuenta que mi formación pues fue a tranca y barranca, porque no había una ley que obligaran a tener a los hijos y muy controlado el hecho escolar. El castillo lo llevaban los escolapios, que eran los maestros. El castillo era la escuela que había entonces, en los 60. Recuerdo al padre Botey, Francesc Botey, y a Fernando, que le decíamos el hermano, era el más joven de los curas. Quien vivía en las barracas era Francesc Botey y el resto de religiosos, de curas. Eran muy austeros, sobre todo Botey, su parte, digamos, política era a través de su creencia de la religión con las personas que pasaban muchas dificultades y entonces no querían tener nada que no tuvieran los demás. Es más,
Botey pertenecía a una de las familias bienestantes de barcelonesas. Decía que no quería ir ni al centro de Barcelona a ver gente repeinada. Me acuerdo de que iba por la tarde, sería las 3 de la tarde, a la escuela, como estaba en Pekín, y en el Campo de la Bota, y había mucho tumulto de gente. Y vi cómo él se discutía con un policía. Luego me contaron que fue porque estaban derribando una barraca y él pues defendía a las personas, y entonces el policía, según cuentan, le dijo: si no fueras por la sotana que llevas, te quitaba la piel. Y entonces él se quitó la sotana y dijo: ya no tengo sotana. Llegó la noticia de que se lo habían llevado preso a Burgos, y algunos vecinos contaban que habían ido allí a verlo, a visitarlo y tal, ¿no? Incluso una anécdota de una vecina que le preguntó que qué talla tenía él de pantalón más o menos, porque quería comprarle a no sé quién un pantalón que tenía más o menos su tipo. Bien, él le dijo la talla que tenía, y entonces la señora le compró y era un pantalón para él, porque iba hecho trizas. Yo recuerdo al más joven de los religiosos, a Fernando, cuando entraba a la escuela, que iba con toda la sotana blanca porque iba a rebuscar patatas al payés. O sea, ya habían recogido las patatas, pero él rebuscaba y rebuscaba y rebuscaba. Y compartían, lo que tenía lo compartían. Luego resulta que unos primos de mi madre y un tío y un hermano suyo, pues emigraron a Suiza. Se fueron a vivir a un pueblo del cantón de Vaud, de la parte francófona. Lo que había eran fábricas de proyectores, los proyectores Bolex, la fábrica de cajas de música Larousse y relojería, ¿no? Y entonces trabajaban ahí. Se fueron allí y claro, todo el tema de control de habitantes parece ser que era muy exhaustivo y no dejaban hacer reagrupación y tal. Y en agosto del 68 nos llevaron a aquel pueblo, a los hijos. Yo me adapté muy bien. Y como niño, pues no te hacías cargo de lo que padecían los adultos, porque se levantaban de noche y plegaban de noche. Trabajaban muchísimo. Yo tenía 15 años, pues mi padre le avisó a mi tía, que era la que vivía en su barraca, porque tenían ellos la barraca también al lado, y de que el Patronato Municipal de la Vivienda pues ya iban a adjudicar, iban a hacer el realojo del Campo de la Bota a los pisos que estaban acabando. Convencí a mi padre para yo venirme con él para hacer la gestión de la documentación. Aún no nos habíamos venido, pero yo ya no me fui con mi padre, me quedé aquí. No quise, era rebelde. Mi padre se fue sin mí, ahí se quedó mi madre, mi padre y mi hermana. Mi hermana ya había empezado a trabajar y yo me quedé con mi tía, que fue la que realmente, la tía soltera, que había vivido en casa de los abuelos, que era la que me quería. Yo lo que recuerdo de la asociación de vecinos, cuando volví como adolescente, todos iban a las reuniones para organizar cómo iba a ser este barrio y tal, y esa ilusión, piso, 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 comodidad, ¿no? Se acabaron de tener miedo por las riadas y esas cosas. Una placa de madera, de tronco de madera, plano, muy tosca, y colgada con una cadena a cada lado, y ponía Los Ángeles. Esa guardería Los Ángeles, eso era la asociación de vecinos. El hecho de que tenían derecho a piso en el barrio que iban a hacer, el Patronato Municipal de la Vivienda le puso polígono residencial de la mina, porque ya habían hecho un censo y entonces todas las barracas tenían una chapa, con el yugo y las flechas, parecido a eso que ponían los pisos de promoción pública que hacían. Cada barraca tenía su número. Los últimos meses que vivimos en el Campo de la Bota, pues igual tenías dos barracas más para allí que el montón de escombros y así, iban derribando. En el 73 hubo personas pues, que no tenían una nómina, no tenían un trabajo y no pudieron dar las 30.000 pesetas, que era mucho dinero de entrada de los pisos de la mina. No es como actualmente, pues que te pides un préstamo en el banco, una hipoteca. Por eso el Cantunis lo hicieron para las personas que se quedaban allí, que no tenían dinero para
para realojarlos. El paso del Campo de la Bota aquí, la verdad es que en algunos aspectos fue duro, porque el barrio estaba sin acabar. Ahora la legislación no permite de ir a vivir a un barrio sin que esté urbanizado. Todo esto no estaba urbanizado. Las calles, recuerdo, concretamente esta calle Levante, tenía un asfaltado que aún no estaba acabado, aún se veían los guijarros, habían echado solamente una capa de asfalto pegajoso. En diciembre del 73 vinimos los primeros a esta parte de mina. Ya años antes había lo que es la mina vieja, la calle Tramuntana, calle Garbí, todo esto, ya había algunos edificios, pero estos de aquí, los primeros que vinimos a vivir fue en el bloque grande de Levante, y recuerdo que viviendo en el bloque de Levante veíamos cómo estaban acabando el bloque de la calle Marte, el grande, y así sucesivamente. Yo recuerdo que la mudanza que hicimos desde el Campo de la Bota a Cuestas, el típico armario de cocina que había de fórmica, que era un armario, y el sofá, eso es lo que mi tía se trajo al piso. Cuando nos dieron la llave del piso, ¿sabes lo que tenía el piso? Todos, pegotes de cemento en el suelo, algunos el cerco quemado en baldosa como esta, de los paletas, poner el bidón en invierno para calentarse, tenían que gastarse dinero en pulir el suelo si es que podían remediarlo, no había luz, estaban los cables para poner el contador, lo único que había era agua. Las puertas de los pisos eran verde, 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 como una lechuga, como una col, y el piso estucado de color ocre. Me mandaron a mí a ir a buscar en medio de la calle, de lo que ahora se llama Paseo de Camarón, al hombre, el electricista, que iba en un alambre, llevaba un montón de contadores, a darle una propina para que fuera a la calle Levante 19 a poner el contador de casa de mi tía y casa de mis padres. Y el hombre hizo caso, vino, mi tía le dio una propina, y luego es que por la noche, ya cuando ya tenías el contador puesto y tenías luz, en la calle no había luz, a oscuras completamente. Imagínate cómo vinimos aquí. Hubo un cierto desarraigo. ¿En qué sentido? En el sentido que los mayores que vinieron estaban acostumbrados en su pueblo, de donde vinieran de España, a trabajar a Cataluña, a Barcelona, a vivir a pie de calle. Luego en las barracas, a vivir a pie de calle, a hacer vida pues bueno, en la calle, porque las barracas eran pequeñas. Cuando vienen aquí, pues uno está en un piso, en un quinto, otro está en un séptimo, el otro está en el bloque de la calle tal, el otro tal. Entonces, los mayores lo sufrieron más. Imaginaros que el barrio era todo uniforme. Las porterías lo que cambiaba era el número, pero todo era el mismo color, imaginaos de nuevo, ¿no? Pues este señor, para no equivocarse en la casa de sus sobrinos, ató un alambre en la barandilla al lado de los ascensores. Y el hombre veía, mira, donde era la señal, y ya sabía que era ahí. Bien. E incluso una vez los sobrinos le hicieron una broma y le quitaron el alambre. Y el pobre hombre, porque el hombre era analfabeto y no era capaz de mirar o memorizar el número, ¿no? Pero los jóvenes también sentimos pues esto, ¿no? Si hubiese sido la época de ahora, porque tenemos una tecnología donde puedes comunicar y tal, pues la gente que vino del Campo de la Bota tenían un sentido de vecindad, pero muy arraigado. Había mucho sentido de vecindad y de civismo. A pesar de las carencias, dificultades de un barrio, de unas barracas sin servicios y tal, y esto te lo podrá decir cualquiera de los que han vivido allí, sean gitanos o no, la buena convivencia que había. Cada uno pues sabía lo que era, pero no había ninguna diferencia. Yo recuerdo la barraca, delante nuestro, los vecinos que vivían no eran gitanos, en la parte, digamos, de la izquierda, me acuerdo de un señor que siempre iba con su traje de pana, serrano,
que venía, creo que venía de Cuenca o de por ahí, y yo siempre lo he dicho y seguiré diciéndolo. Yo he conocido vecinos que ya eran mayores cuando en el Campo de la Bota y vinieron a vivir aquí y tal, y habíamos seguido siendo vecinos y era lo mejor. Mi escalera era algo así como una torre de Babel de lo que era el Campo de la Bota. Decían que el diseño de estos edificios venían de una construcción alemana. Bien, las paredes era cemento relliscado, que luego, muchas décadas después, era moda. Pero claro, los vecinos veían el cemento en la pared y lo veían como inacabado. Entonces, que su ilusión era alicatar, enrajolar. Iban poniendo baldosas, pintar y tal. Recuerdo, todo era mucha ilusión, mucha a los vecinos, siempre haciendo mejoras, todo el mundo su llave, no lo que ves ahora, este incivismo que ves ahora, que ni muchísimo menos. Otra cosa es que paralelamente pues había cuatro rateros que luego después la parte mediática le dio mucha publicidad y luego acabaron haciendo películas que bueno, cayó como una losa al barrio y que los vecinos nos movilizamos y pusimos carteles de "se busca", como en el oeste, del director y esas cosas, ¿no? Y luego pues los actores no profesionales pues confundieron la ficción con la realidad y acabaron también siendo algunos delincuentes, ¿no? Es decir, esta parte de San Adrián siempre pues ha tenido pues esa, digamos, esa losa, ese San Benito y tal, y bueno, y como tantos vecinos nos cansamos de decir, aquí hay gente muy trabajadora que se va a trabajar para mantener a su casa y no están ganduleando como a lo mejor a otras personas que ves en la calle. Si ya en el Campo de la Bota, si tenías que coger un taxi en Barcelona y decir "llévame al Campo de la Bota", la mayoría o casi todos los taxistas no querían entrar. Aquí en la mina tampoco querían venir. El hecho de vivir en la mina fue muy duro, sobre todo según qué edades. La gente cuando buscaba trabajo no decía que vivía en la mina. En aquella adolescencia pues no había nada y entonces yo me movía con mi bicicleta, porque lo que es Cristóbal de Moura, ahí eso estaba cerrado, había una tapia. Entonces para ir a San Adrián teníamos que ir hasta la Verneda, hasta Guipúzcoa, o teníamos que ir por la carretera de la Catalana, y claro, si tenías que ir a pie y tal, es más fácil comunicarnos con el Besós Barcelona. Otros jóvenes de aquí se quedaron encerrados aquí y apenas salían, los que salían igual como mucho pues a la zona del Polo Nou porque trabajaban allí, los que tenían trabajo y poco más. Sí que es verdad que algunos vecinos se reagruparon, de ahí la base de crear el Centro Cultural Gitano. Ellos decían que era para preservar la cultura gitana y como puente entre la cultura mayoritaria y nosotros. Yo pude recuperar parte del archivo de los socios. Pues tú miras los socios y mitad y mitad, no todos eran gitanos. No había ninguna reticencia en que personas no gitanas se hicieran socios con nosotros. La asociación de vecinos, paralelamente con el Centro Cultural Gitano, la fundaron personas que eran del Campo de la Bota.